Pensaba hace unos años, poquitos años atrás, muy poquitos, cuando recién había comenzado todo el cuadro y la situación de salud de Marty, y como iglesia recién empezábamos a caminar en este camino que el Señor marcó para su vida, para su matrimonio, para la formación de su hogar, para su familia. Camino que no fue fácil, un camino donde hubo dolor, donde hubo sufrimiento, un camino donde ellos tuvieron que aprender y nosotros atrasito de ellos tratando de aprender lecciones importantes también para nuestra vida, en lo personal y en nuestra vida como iglesia. Esa oportunidad, bueno, nunca es por sorteo ni por elección. Tocó compartir un mensaje para la iglesia y la familia cuando recién el tiempo de dolor comenzaba a hacerse más agudo. Y recuerdo que el pasaje era aquel de he orado por ti para que tu fe no falte. Y si hay algo que tenemos que agradecer al Señor es que ese ruego se hizo realidad en la vida y en el testimonio de nuestra hermana y de toda su familia, y también nos ha servido a nosotros, porque nos ha permitido mirar mucho más allá de la circunstancia cortita en esta tierra y nos ha permitido vislumbrar la perspectiva gloriosa que el Señor tenía y tiene sin duda para Marty y también para todos nosotros. Lo que hay algo que no puedo dejar de pensar es que, bueno, en definitiva, toda esta situación sí que nos causa dolor, nos causa dolor. En este mundo roto en el cual vivimos, en este mundo roto por el pecado, el dolor es una constante. Aquella palabra que compartíamos el día miércoles con los hermanos, aquellas primeras palabras de parte de Dios en la consecuencia del pecado, para Eva era: con dolor darás a luz a tus hijos. Y ha sido una constante a través de toda la historia de este mundo, porque casi todo el mundo, o en su generalidad, vive o tiene que aprender a convivir con alguna clase de dolor. El tipo puede variar, puede ser dolor físico, puede ser un dolor en las relaciones, puede ser un dolor que tenga que ver con lo mental, con las emociones, inclusive por lo financiero, por las pérdidas. Puede ser un dolor social, puede ser un dolor nacional y puede ser un dolor también espiritual, pero lo que sí es que siempre deja una pequeña marca y siempre lastima. Nosotros no elegimos el dolor, al menos conscientemente, a menos que elijamos el pecado y la práctica del pecado. Eso nos trae dolor sin ninguna duda. Lo sabemos, es una de las primeras lecciones de nuestros primeros pasos en la fe. El pecado siempre causa dolor, pero cuando el dolor viene sin que lo hayamos buscado, sin que lo hayamos elegido, sin que haya sido una opción para tener en cuenta, entonces nuestra experiencia con relación a esto, nuestra vida comienza a tener otra visión y otro sentido. El dolor es inevitable y ninguno de nosotros puede decidir no padecerlo. Tarde o temprano aparece en nuestras vidas. Ahora, una de las formas que Dios nos permite sobreponer y entender el dolor en los demás es muchas veces experimentar algún tipo de dolor en nuestra propia vida. Cuando el apóstol Pablo hablaba de aquella espina, de aquel aguijón, no era algo que él sobrellevaba alegremente, no era algo de lo cual él se vanagloriaba, todo lo contrario. Esa espina, ese aguijón en la carne le producía dolor, sea lo que fuere, y hay un amplio abanico de opiniones al respecto, pero era algo que él afectaba a su vida, pero que a la vez lo ubicaba
en su relación con Dios y en relación con aquellos que le rodeaban en el punto exacto en donde Dios lo quería. Y esto es, lo ubicaba en el punto de la sujeción y la humildad hacia Dios y también hacia los demás. Ahora, tanto el apóstol Pablo como nosotros podemos aprender en la experiencia del dolor que el dolor no tiene que ser desperdiciado, no es algo que tengamos que aguantarlo hasta que termine, hasta que pase de alguna forma, de alguna manera, con algún método, con algo que nos permita quitárnoslo de encima, sino que podemos entender que el dolor puede ser utilizado con propósito por parte de Dios, con objetivos. Y yo quisiera centrarme en eso en esta noche. No sé si alguno de los integrantes de la familia Neder o Galvez estarán escuchando. De alguna forma esto me da cierta libertad en esta noche de poder compartir estas palabras. La Biblia es clara con respecto a que seguir al Señor Jesucristo no nos exime de sufrir. Aquello de pare de sufrir, el eslogan que todavía sigue dando vuelta en ciertos ámbitos, es una de las mentiras más grandes que se han divulgado en nombre de Cristo, en nombre de Dios, en nombre del Evangelio. Es una mentira. Y no es una mentira que venga de parte de Dios, por supuesto. El pare de sufrir implica que en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, automáticamente, mágicamente, milagrosamente, todos nuestros dolores, todas nuestras dolencias y todos nuestros sufrimientos habrán de acabar en forma absoluta. Gran mentira. Cualquiera de los que estamos aquí podríamos levantar la mano y decir, en mí no se cumplió. Eso todavía para mí no ha sido un objetivo cumplido. Todavía tengo cargas, todavía llevo dolores, todavía tengo sufrimientos, hay angustias que me atenazan y muchas veces no me dejan hablar por causa del dolor, el sufrimiento o el llanto. Hay dolores que los padezco a solas, en mi cuarto, a la noche. Hay dolores que puedo compartirlos con otros. Hay dolores que son sabidos, hay dolores que no. Lo que sí es que el pare de sufrir no es una experiencia para el creyente mientras está aquí en esta tierra. En lugar de ello se nos dice que debemos esperar el sufrimiento. En Juan 16:33 dice, en el mundo habremos de tener aflicción, pero el punto siguiente es lo importante, confíen. Aquel que sufrió hasta lo sumo tal contradicción de pecadores, porque realmente era una contradicción, que él, el santo de los santos, se ha visto como objeto de la ira de Dios, el que no conoció pecado, fue hecho pecado por causa nuestra, es el que nos dice, confíen, porque yo he vencido al mundo. Y todavía no había pasado por la cruz, pero miraba en la perspectiva hacia el futuro y decía, yo ya lo he vencido. Y en el tiempo de aflicción que nos toque pasar y vivir, el Señor nos dice, confianza. Pedro dice que los que sufren según la voluntad de Dios o de acuerdo a la voluntad de Dios, 1 Pedro 4:19 dice, entréguense a su fiel Creador y vivan, o sigan, lo estoy parafraseando, sigan practicando este bien que Dios ha dispuesto para que lo ejerciten. Y es que someterse en definitiva a la voluntad de Dios no nos va a proteger del sufrimiento. Y de hecho a veces hacer lo correcto también causa dolor. A veces hacer lo correcto también causa dolor. Y someternos a la voluntad de Dios, como podemos leer en el libro de los Hebreos, como podemos leer en la primera carta de Pedro, aquellos hermanos que iban escapando de la persecución por simple hecho de creer en Cristo como Salvador, no los eximía a ellos del sufrimiento, del dolor y de las dificultades. Pero sin embargo, haciendo lo correcto, manteniéndose firmes en su fe, dando testimonio en quien habían creído, también les producía dolor. Nadie está exento de esto. Tanto los creyentes como los inconversos pasamos por situaciones difíciles. Pero cuando uno se detiene y traza la línea entre una parte y la otra,
aquellos que somos salvos y aquellos que no son salvos, trazamos la línea y miramos hacia aquellos que no tienen a Cristo como Salvador y decimos, qué situación desgraciada, porque no hay una esperanza que aferre su alma al cielo. Qué situación triste, porque no hay nada que ponga una expectativa más alta que solamente el sufrir en este mundo. Y cuando miramos del otro lado de la línea y nos contemplamos nosotros como hijos e hijas de Dios, aún en medio del dolor y en medio del sufrimiento, decimos que somos hombres y mujeres con una esperanza a la cual aferrarnos, que no la quita nadie. Y a la vez, esta esperanza no solamente pone consuelo en nuestra alma, en nuestro corazón, sino que nos habilita para ayudar a los que de esta línea para allá no tienen esperanza. No la tienen. Sin embargo, nosotros que podemos estar sufriendo y con dolor y con circunstancias difíciles, la esperanza que tenemos nos hace mirar no solamente nuestra situación, sino comenzar a mirar con otros ojos a aquellos que no tienen esperanza y decirles, hey, yo tengo una respuesta. Yo la tengo. Porque quizás haya conocido a Cristo en medio del dolor. Quizás haya conocido a Cristo en medio de la pérdida. Quizás haya conocido a Cristo aún en medio de la muerte, del sufrimiento. Y fue lo único que puso esperanza en el corazón. Entonces, ese hermano y esa hermana mira a la otra línea o del otro lado de la línea y dice, yo tengo algo para darte. Yo tengo algo para darte. En el mundo vas a tener aflicción, pero yo te invito a que mires para este lado, en el lugar donde hoy yo estoy. ¿Qué esperanza podemos depositar en el dolor? Bueno, el Señor, le invito a que vayamos a Romanos capítulo 8, promete que Él puede hacer el bien de cualquier cosa, inclusive del dolor. Un pasaje tan conocido, Romanos capítulo 8, versículo 28, pero a la vez, si no se lee con cuidado, puede ser mal interpretado. Pero Romanos capítulo 8, versículo 28 es la palabra justa para todos aquellos que se sienten hoy más identificados con el dolor que con el descanso. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí no dice que todas las cosas que nos suceden son buenas. No dice que todas las cosas que nos suceden son buenas. No dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que suceden o acontecen en nuestra vida son buenas. No todas las cosas que nos suceden son buenas. La guerra, la enfermedad, situaciones difíciles, el hambre, no son cosas buenas. Tampoco dice que todas las cosas tendrán un final feliz o conforme como yo quisiera. Porque si pudiéramos elegir, hermanos, cada situación difícil que nos toca vivir, sabemos lo que elegiríamos, ¿verdad? Quiero terminar bien, quiero el final feliz para todas las circunstancias de mi vida. No es lo que dice. Porque no todas las injusticias se corrigen, a menos aquí en la tierra. No todas las enfermedades se curan, al menos aquí en la tierra. Y no todos los dolores se quitan, al menos aquí en esta tierra. Y esto es lo que el apóstol Pablo realmente dice al expresar estas palabras. Él dice, y sabemos, esto es categórico. Aquí no tenemos ni que adivinar, no tenemos que andar preguntando si serán las cosas así. Es una expresión de seguridad absoluta. Cuando Pablo seguramente escribe estas palabras, está mirando su propia experiencia como testigo de Cristo y por todas las circunstancias por las cuales él pasó. Y él podía decir, yo sé que todas las cosas, que a los que aman a Dios, o mejor dicho, yo sé, Pablo, que amando a Dios, todo lo que me aconteció ayudó a bien, ayudó para bien, lo sé. ¿Lo sabemos? No es una cuestión intelectual o de aplicar bien el tiempo del verbo en el cual está escrito. No, lo sabemos porque en definitiva cada uno de los que estamos aquí tenemos una vida como creyentes
Tenemos una experiencia propia como creyentes y es importante que cada uno de los hechos que han acontecido en nuestra vida y que nos llevan a este día nos permitan voltearnos y decir, sí, yo sé por esto y por esto otro. Lo sé. Dice, todas las cosas. ¿Qué incluye todas las cosas? Todo incluye. Incluye nuestras heridas, nuestros errores, nuestra genética, cómo nacemos, cómo somos, nuestras experiencias, aún inclusive lo que los demás puedan llegar a hacernos, todas las cosas. Dice que Dios la dispone para bien o que ayuda para bien. Porque no todo es bueno, pero Dios siempre está disponiendo para nuestro bien en todo. Y eso es una lección tan finita para aprender, tan detallada, en donde muchas veces estoy en una situación que no comprendo por qué vino a mí y hacia dónde voy a ir con esto. Y sin embargo puedo ir aprendiendo que en esto que no comprendo, aunque sea por el momento o de este lado de la eternidad, Dios puede utilizarlo para bien. Cualquiera puede hacer el bien por el bien y cualquiera puede hacer el bien del bien. Pero qué paradoja, Dios puede hacer el bien aún del mal y del mal que viene a mí. Del mal no en el sentido del maligno, sino de los hechos que yo considero que me están haciendo mal. Alguien expresó que Dios tiene esta rara cualidad y este poder tan grande de transformar crucifixiones en resurrecciones. Para lo que los discípulos la crucifixión era un mal grande contra su maestro, para Dios era lo que estaba anticipando el triunfo final en la resurrección. Y entonces para nosotros, cuando entendemos que sabemos que por amar a Dios y en nuestra experiencia de amor a Dios, todas las cosas ayudan a bien, quiere decir que Dios estuvo involucrado para que esto así suceda. ¿Cuál es la condición? Amarlo a Él. Amarlo a Él. Y amarlo a Él implica obediencia. Amarlo a Él significa seguirlo. Amarlo a Él significa ser discípulo. Amarlo a Él significa todo aquello que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida, en un discipulado, lo que significa amar a Dios, nuestra fidelidad. ¿Se aplica esto a aquellos que están en rebeldía? Y posiblemente no, porque en definitiva para los que viven en rebeldía lo único que le queda es, a menos que medie un arrepentimiento, que dan consecuencias, son cosas distintas. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas obran o ayudan a bien. La Biblia señala por lo menos 5 propósitos o 5 objetivos que Dios tiene para nosotros, sus hijos, mientras estemos aquí en la tierra. Y quisiera que tomemos nota de esto, porque el dolor nos va a ayudar en cada una de estas circunstancias y nos va a llevar a contemplar estas circunstancias de una manera distinta. En primer lugar, estamos aquí para aprender a conocer y amar a Cristo. Este es un objetivo supremo. Hoy le conozco más que ayer y menos que mañana. Mi experiencia a lo largo de estos X cantidad de tiempo, años o quizás meses de haber conocido a Cristo, tiene que ser increciendo. Puede ser que en alguna etapa de mi vida haya sido una meseta, pero siempre la experiencia del creyente es hacia arriba. Nuestro propósito, uno de nuestros propósitos es aprender a conocer y amar al Señor. Dios nos hizo, por lo tanto, para amarnos unos a otros y quiere que nosotros le amemos a Él. ¿Y qué sucede cuando expresamos ese amor? ¿En qué se transforma? ¿En qué se transforma? Cada primer día de la semana, ¿en qué se transforma el amor derramado en nuestros corazones? Expresado en agradecimiento, expresado en reconocimiento, ¿en qué se transforma? ¿Cuál es la palabra? Que nosotros
tristemente encasillamos solamente para el primer día de la semana. Adoración. Gran error. Nuestra adoración no se encasilla, no debiera encasillarse un día en la semana. Porque aún en el medio del dolor, uno también puede aprender a adorar. Parece incongruente, parece un pensamiento extraño. Job dijo, te conocía de oídas, pero ahora, y entre el te conocía y el ahora, ¿qué hubo en el medio? Una experiencia profunda de dolor, de conocimiento. ¿Esto quiere decir que solamente podemos conocer a Dios a través del dolor? No. Pero muchas veces es la herramienta que el Señor tiene que utilizar para que le conozcamos más a Él y para que valoremos mucho más lo que significa amarlo y adorarlo. En segundo lugar, estamos aquí para aprender a amar a la familia de Dios. Dios nos hizo para su familia, nos salvó para introducirnos en una nueva familia. Y aquí podemos torcer nuestra cabeza para, no cuando estamos en la reunión y escuchamos que alguien le abre la puerta y miramos para atrás a ver quién vino. No, tenemos la libertad en este momento de girar nuestra cabeza y mirarnos y ver de cuán diversa que es nuestra familia en la fe. Hogares que tienen años de creyentes, con hijos creyentes, con nietos que apuntan a eso. Hogares conformados, papá, mamá y sus hijos. Hogares conformados de otra forma. Hermanos y hermanas que vienen solitos porque son los únicos de su casa. Matrimonios sin hijos, matrimonios con muchos hijos. Matrimonios que están proyectando hacia el futuro. Nuestra iglesia es una suma de personas que conformamos esta gran familia de Dios y estamos aquí no solamente para aprender a amar al Señor, sino para también aprender a amarnos los unos a los otros. Y una y otra vez la Biblia nos dice que es imposible amar a Dios y no amar a su familia, es imposible. Es imposible decir que amo a Dios y no amar a la familia de la fe, imposible. Porque somos llamados a pertenecer, no solamente a creer. Porque el hecho de creer me llevó a mí a pertenecer a una familia espiritual. Que después con los años el Señor me llevó a conocer otra familia y ahora estoy en esta familia, pero en definitiva es una sola. Entonces no se trata solamente de ser llamado a querer, soy llamado también a pertenecer. Y en la pertenencia es donde se desarrollan nuestras relaciones. Estamos aquí para aprender a crecer en Cristo. Porque fuimos creados para ser cada día más parecidos a Él. Madurar espiritualmente y contemplar al Señor como nuestro modelo, bueno, eso se le llama normalmente discipulado, pero en definitiva es esa imagen que se tiene que ir plasmando en cada uno de nosotros. Estamos aquí para aprender a servirle también a Él. No nos creó para servirnos a nosotros mismos, sino para servirlo a Él. Y servirlo a Él es servirlo a través de la familia en la fe. Y estamos aquí para aprender a compartir al Señor. Y una vez que hemos aceptado esta buena noticia, no nos queda otra cosa que comenzar a hablar acerca de Él. Adoración, como decía el primer punto. Cada vez que algo doloroso sucede en nuestra vida tenemos dos opciones. Podemos correr hacia Dios o podemos correr lejos de Dios. La pregunta es, ¿por qué huiría de la única persona que comprende absolutamente todas las emociones que yo siento? Si tengo dolor por algo, ¿por qué tendría que escapar de aquel que me conoce profundamente? Bueno, esa es una de las preguntas difíciles que muchas veces nos pasan por nuestra mente o que pasan por nuestra propia experiencia. Estoy en un dolor tan grande que me escapo de Dios. ¿Por qué evitaría el único que es capaz de curarme y de recuperarme de la situación en donde yo me encuentro? ¿Por qué? Nuestras oraciones más apasionadas acontecen cuando estamos sintiendo el dolor más grande.
Y nadie lleva adelante una oración superficial mientras está sufriendo. Nadie. Porque las oraciones superficiales a las cuales muchas veces caemos, ¿sí?, por la cotidianeidad, por la costumbre, se transforman en verdaderos gritos y clamores cuando el dolor llega a nuestra vida. Leí hace poco tiempo la experiencia de un pastor que contaba la triste experiencia de su hijo, quien había nacido con un problema mental y que debía ser tratado constantemente, con psicólogos, con psiquiatras. Dice, tuvo la luz suficiente en algún momento de su adolescencia de comprender su necesidad de Dios y aceptar a Cristo como Salvador. Y pensábamos que ahí iba a cambiar todo y que iba a cambiar todas las circunstancias de su vida, y sin embargo no. Cambió su eternidad, pero las circunstancias de su sufrimiento no cambió. Hasta tal punto en que llegó ese día triste en donde su hijo se quitó la vida en un episodio de depresión terrible, y los padres teniendo que acompañar en ese momento. Y entonces dice lo siguiente, él como papá dice, lo que salvó mi cordura en los meses siguientes fue pasar horas e incluso días a solas con Dios, expresando todo lo que había en mi corazón y llegando a ese punto en donde no había absolutamente nada más que Él y yo. Y recién ahí lo pude adorar. ¿En medio del dolor? Sí, en medio del dolor. Llorando lágrimas amargas, Lo pude hacer porque el dolor me permitió y me sirvió como un peldaño para acercarme mucho más a Dios. ¿Me podría haber alejado? Sí, dice él. ¿Podría haber renegado de Dios? Sí. ¿Me podría haber enojado con Dios? Sí. Todas circunstancias, hasta podríamos decir, válidas para aquel que sufre. Y sin embargo, él tomó la decisión de tomar el dolor como un peldaño en donde pararse y acercarse mucho más a Dios. Y entonces dice, yo aprendí que nos acercamos a Dios diciéndole exactamente cómo nos sentimos y diciéndole a Él lo que creemos que Él quiere que sintamos. Dios quiere lo real, no lo ideal. Cuando sufrimos, cuando lo expresamos. Miren, hoy entré esta noche acá, por aquella puerta de atrás. Y apenas había empezado la reunión y ya había muchas lágrimas en rostros. Había muchas lágrimas. Había hermanos y hermanas llorando. ¿Ustedes creen que el Señor no toma en cuenta esto? Que como iglesia y como familia en la fe, Señor, como expresaba David, por mis lágrimas en tu redoma, que no tomaba cada lágrima de cada uno de los hijos aquí presentes y los guardaba en aquella botellita de vidrio tan especial, que hacían los deudos por aquellos que partían y los guardaban en la repisa, porque era una forma de recordar el dolor y el amor que sentían por aquel que ya no estaba. Sí que Dios utiliza el dolor para acercarnos más a Él. La tercera parte del libro de los Salmos, 50 salmos, están compuestos por salmos de dolor. La tercera parte de los 150 salmos están compuestos de expresiones de hombres que han sufrido y que se lo dijeron a Dios. Entonces, queridos hermanos, en esta circunstancia que el Señor nos permite vivir como familia en la fe, ¿cuál es la vergüenza que podemos sentir por llorar? Es cierto, quizás el carácter de cada uno sea distinto y a veces no nos permitamos que los otros miren nuestras lágrimas, ¿verdad? Ni qué hablar de los varones con cierto concepto mal entendido al respecto. Pero nunca está mal llorar con otro. De hecho, se nos pide que lo hagamos. Llorar con los que lloran. Gozarnos con los que se gozan. Ninguna lágrima expresada de antemano, porque todos conocemos cómo sigue la historia de la vida de nuestra querida hermana. No está mal llorar de antemano. Y muchas veces ese dolor nos va a llevar a acercarnos más al Señor.
y agradecerle y también adorarlo. La adoración no siempre es celebración, alabanza y agradecimiento, pero también puede ser que nos ayude a acercarnos más a Dios. En segundo lugar, nuestra relación como familia en la fe. Normalmente creemos o pensamos de que podemos atraer a otros si los impresionamos con nuestros éxitos, con nuestras victorias y con nuestros logros, y es todo lo contrario. La palabra de Dios dice que hay un elemento que va a hacer que las personas que pasen frente a este lugar se den vuelta y digan, hey, acá hay algo distinto. ¿Qué es? Es el amor. El amor es el elemento que hace que los demás presten atención a algo que en el mundo y en el mundo de aflicción jamás van a conseguir, al menos un amor verdadero, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Pero también es cierto que una de las cosas que más nos ayudan a entablar nuestras relaciones es cuando podemos contar las cosas que nos pasan. ¿Saben una cosa? El dolor es el gran igualador, no discrimina a nadie. Y cuando yo tengo la posibilidad de abrir mi corazón con un hermano y decirle, esto es lo que me está pasando, muchas veces estoy abriendo la posibilidad de conocerme con ese hermano de una manera que otra forma quizás nunca sucedería. Que yo abra mi corazón muchas veces permite que mi hermano abra su corazón. Y creo que muchas veces nuestras relaciones se ven afectadas porque creemos que mi dolor no le importa a nadie. Porque creo que lo que yo estoy viviendo no sirve para otro más que para mí. Y ese también es un pensamiento egoísta. Lo que yo puedo estar sufriendo puede ser la posibilidad de que otro me consuele. Y no puedo ser tan necio de pensar que esto yo no lo necesite. El dolor es un gran igualador. No presta atención al estatus, la riqueza, la educación, la edad, porque la pérdida es un denominador común universal. Así que sin duda si deseamos que otros se acerquen, necesitamos mostrarnos que somos vulnerables. Pero claro, esto es un desafío, porque siempre estamos calculando con quién nos vamos a mostrar, pero estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de la familia de la fe. Y lo peor que nos puede suceder es que pongamos nosotros aquellas barreras que sabemos que en el mundo existen, en donde empezamos a calcularle la medida de nuestro acercamiento con el otro. Si esto nos pasa, nos estamos equivocando en gran manera. Este hermano contaba que el día que su hijo perdió esa batalla contra la enfermedad mental y acabó con su vida, mientras ellos estaban en la puerta de su casa esperando que llegara la policía para atender la situación grave y difícil, 15 minutos después los hermanos de la iglesia comenzaron a acercarse de a uno. Y de repente eran un grupo congregado en el parque de la casa, en la puerta de la casa, consolando y acompañándolos en ese difícil trance. Dicen, ellos no hablaban mucho porque ninguna palabra resultaba adecuada para el dolor que estábamos sintiendo. Solamente nos abrazaban y solamente uno dijo, no hay nada que podamos decir, pero no vamos a dejarlos solos esta noche. Nos llevaron a su casa y durmieron en el piso, en el sillón y nos acompañaron. Y fue el ministerio de la presencia. Hazte presente, dice, y cierra la boca. El ministerio de la presencia. ¿Qué más se puede decir en el dolor? Si un hermano abre su corazón, no necesariamente tengo todas las respuestas, y eso es lo que muchas veces creemos. Y es en estas circunstancias en donde se va a poner a prueba este ministerio como iglesia para con la familia, que hoy no está en medio nuestro, pero que están sufriendo. Se va a poner a prueba este ministerio para nosotros.
el estar de alguna forma. Hoy hay muchas más formas que solamente lo físico. Y seguramente que no tendremos muchas más palabras. De hecho, tendemos a repetir lo mismo que dicen los demás, ¿cierto? A veces esperamos que alguien escriba algunas cosas para decir con sinónimos exactamente lo mismo. Hermanos, a veces ni siquiera es necesario hablar. De eso se trata también la familia. En tercer lugar, uno puede a través del dolor compartir. Uno puede a través del dolor acercarse. Y aunque no lo crean, hermanos, el manejo del dolor en la congregación también es un ministerio. Es un trabajo, una tarea que podemos hacer. Pablo decía en 2 Corintios 1, 4, 6, dice, si nosotros sufrimos es para que ustedes tengan consuelo. Porque él empatizaba con aquellos que habían sufrido antes. Dice, si somos consolados para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Y permítanme mirar hacia el futuro, porque yo creo que la familia de Martí, Osvaldo, Adriana, sus hijos, aún entendiendo nosotros el dolor que ellos siguen experimentando y habrán de experimentar, habrán crecido de una manera que nosotros no lo podemos medir. Y anhelamos y esperamos que ese crecimiento sea también para bendición de la iglesia local. Y no es un pensamiento egoísta, porque lo dice la palabra. Esto que nosotros vivimos, dice el apóstol Pablo, y que nos llevó a experimentar la consolación de Dios es para que ustedes también tengan consuelo. Seguramente que ellos han experimentado y están experimentando lecciones que nosotros no podemos ver hoy. Pero Dios sí lo sabe. Por último, nuestro dolor puede ser la herramienta más poderosa para atraer a otros a Cristo. Porque en definitiva, ¿quién más capacitado que un creyente que ha sido perfeccionado en el dolor que para poder comprender a aquel que en su dolor no es comprendido por nadie? Y hoy, hermanos, nos toca vivir esta parte de la historia. Nos toca vivir esta parte de la realidad de nuestra iglesia local. Y uno podía preguntarse, pero bueno, ¿el Señor no se ha llevado a otros hermanos antes? El recuerdo nos invade, ¿no? Y el rostro, y las acciones, y las palabras, y las vidas de aquellos que nos precedieron vuelven otra vez en el recuerdo. Pero ¿saben una cosa? Cada caso es especial, cada caso es particular, y el Señor no trata a todos y a cada uno de ellos por igual. El Señor supo la medida para cada uno en su momento, en su circunstancia y en su lugar. Venimos acompañando a Martí a lo largo de estos 4 años, prácticamente, un poquito más. Y hemos visto el desarrollo de su vida, de su ministerio, de su adoración, de su servicio. Y hemos sido espectadores de lujo en todo esto. Hemos sido espectadores de lujo. El Señor puso delante nuestro una escena que jamás imaginábamos que iba a suceder y sin embargo Él lo quiso.
Y si no hemos aprendido a lo largo de estos 4 años, hermanos, no vamos a aprender nunca más nada. El dolor no necesariamente tiene que ser la desgracia final. No necesariamente. El dolor tiene que ser a través de la palabra de Dios el punto a donde el Señor desde allí nos permita comenzar a mirar la vida, la obra, el obrar de Dios en nosotros de una manera totalmente diferente. Los invito a un último pasaje. Hebreos capítulo 11. Capítulo 12, perdón. Dice el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Saben que interpretaciones erróneas y absolutamente equivocadas cambian la perspectiva del pasaje y, por supuesto, algo imposible. Porque los que ya están con el Señor no tienen necesidad de mirar lo que sucede acá. Ya lo vivieron. Su placer, su gozo, su disfrute, ¿cuál es? Contemplar a su Señor. No tienen necesidad de mirar lo que terrenalmente acontece acá. Es imposible. Pero la verdadera interpretación, y no es porque lo digo yo, sino porque el texto así nos va llevando para comprenderlo, es que nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles? Todos aquellos que nos antecedieron. ¿Testigos de quién? ¿Nuestros? No. Testigos de su Señor. Moisés, Abraham, Jefté, Sansón, testigos. Ni qué hablar los hermanos del Nuevo Testamento, todos testigos. ¿Nuestros? No, del Señor. Esa es la nube de testigos la cual tenemos que contemplar y a la cual tenemos que mirar para tomar ejemplo de su vida, para el bien de nuestra vida mientras estamos acá. Y siempre me encanta imaginar la escena de los testigos de Hebreos 11 como una inmensa y larga galería de retratos en donde están cada uno de ellos. La galería de testigos del Antiguo Testamento, la galería de testigos del Nuevo Testamento y la galería de testigos de cada uno de aquellos hermanos que nos han antecedido y que se fueron antes de que el Señor los venga a buscar. La última pincelada en el cuadro de ese retrato ya se pintó, ya está ahí el cuadro, está listo. Podemos contemplar. Y entonces seguro que cuando recordamos a cada uno de ellos, de tanto en tanto nos acordamos de los hermanos con los cuales hemos convivido a lo largo de todos estos casi 20 años de vida como iglesia local, siempre nos acordamos de aquellas cosas que nos hacían reír, de aquellas cosas que decían, lo que pensaban, lo que hacían, nos acordamos. El cuadro está completo. Pero en esta noche hay un cuadro que todavía se están dando las últimas pinceladas. Hay un cuadro más, que permítanme expresarlo de esta manera. Hay un retrato más que todavía se está dibujando. Y en las horas que van pasando y que habrán de pasar, se seguirán agregando una tras otra las pinceladas que harán el retrato que contemplaremos por su testimonio, por su vida, en el recuerdo que siempre estará plasmado aquí en nuestra vida como iglesias, de alguien a quien muchos tuvimos el privilegio de conocerlo desde la panza, que la vimos jugar en nuestra casa, que la vimos hacer macanas con nuestros hijos, que compartimos tantas cosas lindas, que la vimos crecer, que la vimos estudiar, que la vimos viajar, que la vimos cumplir anhelos
de ir a hacer la obra misionera, que la vimos casarse, que la vimos tener su hija. Cada uno de los que estamos aquí podemos decirle y darle gracias al Señor por su vida. El cuadro todavía se está escribiendo. El tiempo que falte para la última pincelada solamente Dios lo sabe. Pero en esta hora, aún en el dolor que nuestra querida Marti le ha tocado vivir y experimentar, y aun cuando ni siquiera ella pueda tener todas las respuestas hoy de por qué el Señor lo permitió así, entendemos que el dolor no tiene que ser lo último y definitivo cuando entendemos que todo esto tiene un propósito por parte de Dios. No está mal llorar, no está mal sentir dolor, no está mal expresarlo, porque en definitiva esto nos ayudará a comprender más a aquellos que pasan por situaciones difíciles en su vida. Nos queda orar y agradecer a Dios por la vida de Marti, por la vida de Pablo y de Pía, por la vida de Osvaldo y Adriana, por la vida de Meli, de Ángel, por la vida de Jackie tan lejos, formando parte de su familia también, por la vida de Blanca y de Arnaldo presente aquí, por la vida de la familia que está lejos. Podemos darle gracias a Dios por cada uno de ellos y darle gracias porque aún a pesar del dolor, el Señor sigue dándonos inmensas lecciones que no podemos y no debemos desaprovechar. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias en esta hora por la oportunidad de reunirnos como iglesia en un tiempo difícil, Señor, pero a la vez con esperanza. No podemos expresarlo de otra manera. El dolor nos lleva a confiar en el único que tiene siempre la última y mejor palabra para nuestra vida. Cuanto más si lo contemplamos desde afuera, Señor, a nuestra querida hermana, a nuestra amada hermana Martina, y a su familia completa. Por eso nuestro ruego es, Señor, por consuelo, por ánimo y por sostén en esta hora. Porque en definitiva, Señor, si hay alguien que ha guiado todas las cosas para bien, eres tú. Ayúdanos, Señor, a estar a la altura de esta circunstancia. Y te damos gracias porque entendemos y sabemos que cada lágrima que podamos derramar en este tiempo, Señor, no van a ser en vano. Surgirá del corazón de una iglesia que ama, surgirá del corazón de una iglesia que reconoce y surgirá del corazón de una iglesia que aprende. Señor, pedimos tu ayuda en esto. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. El Señor bendiga su palabra.